¿Quieres la cámara de arriba, entiendo? Sí. Sí, puede cargar. Hay un profesor hijo puta. Solo capaz mi control es capaz. Mira la cámara de arriba. Sí. Claro, vas a transmitir con esto, ¿sabes? Como la vicilla el otro día. Vaya turbina, chaval. ¿Por dónde viene el cable de la cámara? Sale de aquí abajo. Vale. Ya está. Pero no va a ir la cámara. Que había usted desconectado. Yo no encuentro nada ya. Solo se ve la vuelta. Bueno, ya tampoco se ve la vuelta. No, será seguramente. Para mí, no sé qué. A veces, si te cambias esto, pero bueno, la webcam sí que va, la que no va es la otra. Pues ya pondré aquí todo. Pues con... ¿Entiende el proyector? Es con esto. ¿Puedes poner tu cuenta? Microsoft da historia. Hermano, dos días igual. Joder. Pues nada, me quedo. No, punto peor. No, pero no me la coge. Que bueno, aquí es la chip. Ah. Hostia, me va a pedir lo de... Sí. ¿Sabes que yo no puedo acceder a eso? ¿Por? Porque no tengo el móvil antiguo. No lo puedo copiar. Tengo que tener un archivo. Gracias.
Vale, disculpad la demora. Ahora, disculpad la demora, problemas técnicos, como siempre, Windows no colabora. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a la séptima sesión del curso de UAS, depende de la terminología. En esta séptima sesión vamos a ver los diferentes tipos de estructuras que a lo largo de la historia de Exploradores hemos ido desarrollando y un poco introducir algunos nuevos que se ven este año. Como no funciona la cámara de arriba, voy a intentar todo lo que necesite pizarra aquí para que los de casa lo puedan ver, ya que sabemos que son semanas con exámenes. Sabemos que son semanas con exámenes y que estáis un poco hasta arriba de curro, entonces tampoco vamos a alargarnos mucho en esta clase. Vamos a empezar introduciendo un poco la estructura, ¿no? Un poco, ahora que ya quizá la dinámica ha empezado a... Que, por cierto, por favor, si podéis alguno que esté aquí también metido en la llama de Teams, confirmarme que se escucha y todo eso, lo agradezco. Bueno, al final, la estructura, una vez ya se tiene una especie de boceto conceptual, la planta alar, la cola, más o menos qué pinta va a tener el fuselaje, ya empezamos a pensar, vale, todo esto hay que fabricarlo, todo esto tiene que ser llevado a la práctica. O sea, los esfuerzos a los que se va a tener que someter nuestra aeronave tienen que transmitirse por ella. Vale, gracias. Tienen que transmitirse por ella y todos los componentes tienen que interaccionar entre sí para que el avión cumpla su función y cumpla la misión. Entonces, bueno, al final del día, ¿cómo sabemos cómo va a aguantar el avión? Lo que así decimos. Bueno, esto es un montón de ecuaciones diferenciales y un montón de matemáticas, que no es el objetivo de esta clase. Eso se verá mucho más adelante. Como podéis ver aquí, solo vamos a ver un poco qué significa esa matemática transmitida a una cosa, a un objeto que existe en la vida real. Bien. Para empezar a introducir lo que viene a ser las estructuras, tenemos que hablar primero de qué son los esfuerzos mecánicos, que son los esfuerzos puntuales o dinámicos a los que se va a someter un objeto. En este caso tenemos el ejemplo de una viga de sección circular. Una viga de sección circular puede estar sometida a esfuerzos de tracción, es decir, estirarla hasta que quiebre. Lo contrario, esfuerzos de compresión, comprimir hasta que quiebre. Flexión, cosa que suele ocurrir mucho en los aviones. Someterse a torsión, también suele ocurrir bastante en las zonas de la cola de lo que es el avión. Y esfuerzos cortante, cuando tienen diferentes sentidos y acaban fracturando una viga, por ejemplo. Vale, ¿cuál es el terror de cualquier competición? Es que tú estés tan tranquilo y porque han pasado cosas, ¿no?, a lo largo del diseño y la fabricación, y puede ser que haya alguno de estos esfuerzos que de repente diga, hola, existo más que el resto. Bueno, pues esperemos que no pase este año, pero ya ha pasado en años anteriores, que pase algo así.
Bueno. Efectivamente, los aviones aplauden. No queremos que los aviones aplaudan. Para que los aviones no aplaudan, tienes que estudiar bien cómo se van a transmitir esas fuerzas a través de lo que viene a ser el ala. Este vídeo es de una competición de... ¿Dónde era? En Latinoamérica. La SAE Aerodesign de México de este año del 25, ¿no? Era del 25. Como podéis ver, cuando un avión aplaude, bueno, se queda sin alas, se queda sin sustentación, se va al suelo, se revienta, explota y, bueno, terrible, irrecuperable. En la Extra Challenge, el primer año, esto le pasó a un avión, justo al avión que estaba siendo el primero, el Pepe. En la Extra Challenge de 2024 le pasó al avión de aquí presente Anto, pero debido a diferentes motivos, no porque tuviese un esfuerzo puntual muy gordo, sino porque sencillamente la parte de la estructura que sostenía ese esfuerzo dejó de existir, se salió del avión. No, literalmente estaba montada con feria de hoy, y cuando de hoy estaba montada con la feria de hoy, no se rompió, se salió. Claro, el famoso libro. Bueno, este año vamos a intentar que no ocurra. Para el equipo es algo terrible ver eso, pero para el resto de gente es la verdad que es cine, no hay otra palabra. No ha gustado. No ha gustado. Vale. En cuanto a la flexión, aquí ahora mismo, no sé si alguien tendrá una regla, me vendría genial para explicar esto, pero bueno, los esfuerzos de flexión suelen ser los más comunes a los que se someten las propias alas. Es muy pequeña, no me sirve. Bueno, déjamela, me sirve igual. Sí, me gusta. A ver, no pasa nada, es simplemente para que visualicéis que esta es la forma, digamos, más básica de estructura, una viga. ¿Qué es una viga sino un rectángulo extruido longitudinalmente? ¿Qué ocurre? Que, como bien está diciendo aquí, cuando más lejos del eje central, más aguanta. ¿Qué significa eso? Que si tuviésemos una regla larga, nosotros veríamos, si la cogemos plana, cómo se dobla hacia abajo. En cambio, si le damos la vuelta y tenemos como, por así decirlo, el lado más ancho vertical, veríamos cómo se prolongaría casi que durante mucha más distancia esa no flexión, por así decirlo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque al tener masa, esto es nuestra raíz, al tener masa durante toda esta longitud, a lo que estamos, esa imagen es terrible, a lo que estamos sometiendo es a una compresión, por así decirlo, porque cuando el avión empieza a ganar sustentación y a ganar lift, las puntas de las alas comienzan a elevarse respecto a lo que sería la zona de reposo. Entonces, la parte de lo que viene a ser el extra 2 estaría sometida a una compresión, mientras que la parte del intra 2 estaría sometida al contrario, a una tracción muy bestia. Aquí en extra 2, en estas últimas competiciones, se ha dado un premio, una mención a lo que se llama la mejor sonrisa, que es cuando digamos que no has diseñado tu avión lo suficientemente bien y no has tenido en cuenta lo suficiente esto, y tu avión acaba siendo un poco extra. Este año pasado hubo un equipo, que fue el equipo francés Easy, que les ocurrió algo similar. Tenían un planeador con 3 metros de ala, muchísimo alargamiento, una ala muy estrechita. Tuvieron un problema a la hora de fabricarlo y, por tanto, eso se trasladó en la realidad en la que tenían un avión con muchísima flexión alar, tenía muy poca rigidez alar y tuvieron que incluso un día despegarlo de la manita. Para que el ala no arrastrase el suelo, tuvieron que darle motor a tope, cogerlo de las puntas del ala e intentar tirarlo, porque
la flexión pues les fastidiaba toda la geometría alar. También tenemos aquí lo que es la torsión. Si tenemos la flexión en este eje, por así decirlo, la torsión sería en este otro eje, donde aquí teníamos la sección transversal de lo que es un perfil. Si el perfil no tiene la suficiente rigidez, todo lo que es el ala, que al final es como un perfil extruido, empezará a girar respecto de su eje del centro de gravedad y eso modificará negativamente lo que viene a ser también la geometría alar, y todos esos estudios aerodinámicos no valdrán de nada porque te has fastidiado el ala y igual el avión pues ya no puede volver a volar. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, pues justo si tenemos, como podéis ver, en la parte más central, que es lo que viene a ser el eje respecto al cual torsiona ese perfil, si tenemos aquí el refuerzo estructural, pues si lo separamos para hacer que ocupe más espacio, como podéis ver en la parte de arriba, aún no digamos eso, el perfil sostendrá mucho mejor esos esfuerzos de torsión a los que se va a someter durante el vuelo. Lo mismo ocurre con lo que viene a ser las estructuras circulares. Los famosos tubos de carbono que usamos en Extra 2, que solemos usar en Extra 2, pues al final son más fuertes cuanto más gruesos son. Y los tubos de carbono, cuanto más delgaditos son, intentad doblarlos. Se doblan súper fácil. En cambio, los que son como de 3 centímetros de diámetro, no hay Cristo que lo doble. Ahora, una cosa que se solía hacer bastante en Extra 2 es agujerear, sí, es agujerear los tubos de carbono. ¿Qué ocurre? Los tubos de carbono, al estar compuestos de diferentes fibras entrelazadas, tanto en el eje continuando lo que es la longitud y la circunferencia, como en el eje continuando todo lo que es la longitud del tubo, bueno, si tú haces cortes, pues acabas de fastidiar todos los filamentos que van así y todos los filamentos que van hasta el final del tubo. Y a base de hacer agujeros, ya sea para que cuando tú pones un tubo dentro de otro por hacer una especie de telescopio, porque necesitas que quepa en la caja, por hacer un ensamblaje, por lo que sea, pues lo que estás haciendo en verdad, si lo vas a atornillar para que no se muevan, estás debilitando la estructura. Que vale, igual si lo haces en el bordecito del tubo, tampoco te fastidia tanto y es un poco más perdonable, pero si, por ejemplo, digamos que tú tienes un encastre aquí en el centro, y tienes todo este tubo, y dices, bueno, para que no se mueva, lo atornillo aquí. Pues bueno, te acabas de joder toda la rigidez longitudinal de todo este eje. Y por eso en Extra 2 lo que se pretende es que no taladréis, no le hagáis agujeros, que os vais a cargar el tubo y al final os cargaréis vuestro avión por intentar decir, no se tiene que mover, eso tiene que estar fijo, no hace falta que todo sea duro como roca. Ahora veremos. También, esto ya un poquito más avanzado, a la hora de diseñar perfiles, ya veremos un poquito más adelante qué tipo de perfiles necesitan un cajón de torsión, pero un cajón de torsión, sobre todo, se basa en este concepto para bloquear que un perfil rote sobre el perfil previo, lo que se puede hacer es reforzar, sobre todo, la parte delantera y de máximo espesor del perfil a lo largo de todo lo que viene a ser el ala, de tal forma te aseguras de que eso ya no se va a mover. Vale. Hemos hablado de las cargas, hemos hablado de cómo te van a afectar en las diferentes partes del ala. Pero ¿y en el resto del avión? Vale. Esas cargas que hemos hablado se pueden presentar de forma estática, en un momento puntual de tiempo, o de forma dinámica en todo el proceso del vuelo, que es cómo se van a presentar en la vida real. ¿Qué ocurre? Que si queremos simular eso, no tenemos un ordenador cuántico. No podemos.
Lo que vamos a hacer, dado que no tenemos la suficiente potencia computacional y matemática para poder hacer ese análisis, lo que tendremos que hacer es tener en cuenta solo esas cargas como puntuales, como en un momento estático del tiempo. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se transmiten a lo largo del avión. Ya os habló David Silla el martes, o incluso la semana pasada creo que fue, de la elipse del lift. Creo que este martes, ¿no? Sí. Vale, pues la semielipse del lift produce un momento vertical hacia arriba. En cambio, el propio peso del avión induce un vector de gravedad hacia abajo. Esto hace que por todo lo que viene siendo el ala se produzca esa doblez de lo que viene a ser donde hay más masa, peso más, por tanto voy hacia abajo, y donde hay menos masa voy hacia arriba. ¿Por qué? Porque estoy todo el rato tirando de lo que viene a ser este eje con igual fuerza más o menos a lo largo de todo ese eje. En cambio estoy tirando de este eje hacia abajo, sobre todo de la parte más central, que es donde más pesa. Bien, esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de cómo vas a diseñar el sujetador principal de tu superficie aerodinámica. Esto es lo que viene a ser cómo se organizan las diferentes cargas a través de toda la aeronave. Como podemos ver, de lo que viene a ser de las puntas de las alas a lo que es el centro del propio fuselaje, vemos una evolución de, por así decirlo, una estructura más finita, una estructura más ligera, una estructura que no resiste tanto, a cada vez una estructura más gruesa, con más rigidez, más resistencia, hasta que llega a lo que viene a ser el punto central de la aeronave, lo que viene a ser el encastre alar. Todos esos esfuerzos recaen ahí finalmente como el punto de infinita rigidez y infinita durabilidad, pero solo tenemos uno, y nos aseguramos de que el resto de avión está compensado en cuanto al peso. Ahora hablaremos de por qué esto es importante comparado con lo que se ha hecho hasta ahora. Antes he mencionado lo que viene a ser esas cargas estáticas, esas cargas puntuales del avión, que son, aparte de la que he mencionado ahora del ala, del lift, también hay que mencionar la carga que supone aterrizar, dado que al final aterrizar es golpear el avión contra el suelo a una velocidad para que se frene, en grandes rasgos. Eso somete a todo el tren y el fuselaje a un esfuerzo grandísimo que tiene que poder soportar y absorber. Al final veis cómo todos esos esfuerzos de lo que viene a ser el tren de aterrizaje también van dirigidos a ese encastre central de la aeronave. También cabe hablar de lo que ocurre en la cola, en el estabilizador. En el estabilizador que funciona como... Bueno, jolín, da la estabilidad a la aeronave para que, como explicó David Silla, me imagino en la clase anterior, le explicó ya cosas de estabilidad de longitudinal, sí, ¿no? Pues, bueno, justo. Cuando el viento impacta contra nuestra aeronave, contra la parte que más sobresale, digamos, más pared vertical, suele ser la cola. Esto hace que, vamos a imaginar que tenemos aquí una cola tradicional. Esto hace que cuando el viento impacte en esta dirección, esté sometiendo a todo lo que viene a ser el fuselaje a un movimiento de torsión. Por tanto, ese es otro de los puntos en los que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estructuras, en que vamos a tener por todos los lados, digámoslo así, la naturaleza quiere por todos los motivos rompernos el avión. Vamos a intentar hacer un avión que lo aguante todo para que no se rompa. Espero que desde casa se esté viendo bien. Venga, tipos de estructuras. Ahora viene lo interesante.
A los estructuristas nos gusta mucho empezar cuando aerodinámica ha hecho, ya pues tiene perfil, igual tiene una planta lab. Nos gusta mucho por empezar, pues esto podríamos hacerlo así, esto podríamos fabricarlo de tal manera, y entonces podríamos meter este mecanismo, tal. Es un proceso muy iterativo en el que tú te rompes la cabeza muchas veces, empiezas a buscarte ahí, pues esto, vamos a complicarnos la vida y vamos a hacer esto. Al final del día, el approach más simple y más fácil de fabricar es el ganador, así decirlo. Estos serían dos estructuras alares mucho más convencionales. Esta es la primera iteración de Sisi, y esa es una estructura de un Cessna 162. Como podéis ver, son estructuras que llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque tienen en el eje, por así decirlo, longitudinal de toda la envergadura del ala, tienen unos elementos continuos ininterrumpidos que se llaman largueros. Y los inferiores se llamarían larguerillos. Y todos esos son, por así decirlo, esa regla de 1 metro que ponemos en vertical para que no se doble, por así decirlo, eso sería nuestro larguero. Y para mantener lo que viene a ser la forma aerodinámica a lo largo de todo ese larguero, tendríamos las costillas. Las costillas no tienen que sostener el peso del avión, ni del ala. El peso del ala, sobre todo, va al larguero, y del larguero va al fuselaje. Estructuras de madera. Estas son las estructuras con las que se empezaron a hacer aviones. Las estructuras de madera pues llevan existiendo desde que los hermanos Wright dijeron, vamos a hacer un avión. Las estructuras de madera son muy similares a las que hemos visto, compuestas por largueros, larguerillos, costillas, refuerzos en el borde del tanque y refuerzos en el borde de fuga. A la hora de hacer estructuras de madera, digamos, vamos a imaginar nuestra costilla así. A la hora de hacer alas de madera, para evitar los esfuerzos de flexión, tendríamos el larguero, que, como podemos ver igual, nos parte toda la costilla. Entonces, para juntar lo que viene a ser el esfuerzo de flexión con el larguero y el esfuerzo de torsión con ese cajón, lo que podríamos hacer es algo así, como lo que está hecho en una serie de largueros que vayan pegados a la piel, que actúen como un bloqueador de los esfuerzos. Toda esta parte la hemos liberado de esfuerzos mecánicos, y todo está sujeto por estos 4 largueros que viajan continuos a lo largo de todo el ala. Lo que se suele hacer también es, como podéis ver en la imagen de la izquierda, que están las de medio agujereadas, es que en la costilla, en las zonas más cercanas al fuselaje, donde tenga que sostener más esfuerzo, que se le ponga una varilla de carbono a modo de elemento de infinita dureza, infinita rigidez, pero muy poquito. Como podéis ver, solo va en el centro del ala. Igual esta ala se alarga 1 metro más aquí y 1 metro más aquí ya. Solo tenemos este trozo central, que es el que se conecta con el fuselaje, con un tubo de carbono redondo que atraviese eso. Bueno, aquí ya había hecho un poco de spoiler de los diferentes elementos de lo que viene a ser el ala de madera. Y me gustaría, de aquí del año pasado, solo el equipo de Ari, ¿hiciste un ala de madera? Sí. ¿Qué opinas del ala de madera? Sufría bastante si no la reportación. Sufre Pero mucho. lo bueno es que sí, es muy ligera, y si revienta, no depende de tener que esperar que ocupe la mitad. Tardas lo que tardes en hacerla, que es un curro, es más curro, pero puedes sacarla antes. Eso es cierto. Es muy fácil de fabricar, es muy barata de hacer, la verdad que hay que tener eso muy en cuenta. El problema es que verdaderamente sufre mucho a esfuerzos mecánicos, y si tienes que transportar una cierta carga, ya empieza a dejar de valer la pena una estructura de madera. Eso es cierto.
Eso es cierto. Si la haces bien, de hecho, si la haces bien. A ver, en ala de madera tiene el problema de que todo el juego es fabricarla. Yo fabriqué como 10 señales de esas. Son completamente artesanales. Y literalmente es tener mucha paciencia y que no llegue un tío y te diga, a ver, lo toques y faltan dos costillas. Porque es lo que pasaba casi siempre. El ala, mientras lo estás fabricando, es más débil que un mosquito. Cuando está la estructura entera hecha, es una piedra. O sea, que sea la flexión, era una piedra. Y soportaba dos señalas como esas, aguantaban 5 kilos. O sea, cuidado. Aguanta. Pero estoy pegando dedos haciéndola, pero... Pues eso es lo de menos. Y con el epoxi no. Ahora llegaremos a eso. Se puede hacer una ala de madera que sea una pieza, depende mucho. Sí, Pero eso es Tengo ahora la cosa. Pero es mucho curso. es mucho. Es mucho curro porque es completamente artesanal. Y lo malo es que si se estrella, ya no puedes reutilizarla porque como es madera un poco montada en carpintería y a presión, digamos que tiene tendencia a explotar si se estrella. Y salen todo pequeños pedacitos de madera. Y bueno, tendrás que hacer otra de nuevo y no podrás reaprovechar nada. Vale, estructura en sándwich. Esta estructura es la que llevaba el chimuelo. Esta estructura se caracteriza por que todos los esfuerzos estructurales se transmitan mediante la piel y muy poquita estructura interna. Al final del día, a la hora de tener esta estructura en sándwich, se hace sobre todo con fibras, y tenemos por la parte del extra 2 y del intra 2, jolín, que mal me ha salido, una estructura, no sé si la podéis apreciar, una estructura formada por fibra de carbono o fibra de vidrio por la parte del exterior, fibra de carbono o fibra de vidrio por la parte del interior, y no sé si lo podéis apreciar, que es amarillo, un núcleo de una espuma o de un material que se da forma con moldes. Eso es lo que se llama una estructura de concha. Esta estructura es buenísima en el punto en el que puede resistir muchísimo los esfuerzos mecánicos. Es muy buena por el hecho de que pesa poquísimo, porque al final la idea de todos los materiales compuestos es reducir su peso mucho. ¿Cuál es el punto negativo? Que cuesta una barbaridad en términos económicos. Es muy cara de hacer. Y no solo es que sea muy cara de hacer, es que cuesta mucho hacer y mucho aprender a hacerla. Porque para que salga bien, digamos que la curva de aprendizaje es muy difícil y es poco permisivo, es muy poco permisivo en términos de cometer errores. Esa estructura en sándwich. Se complementaría con, aquí está, con costillas, digámoslo así, en los extremos de cada panel, dado que, bueno, al final, tienen que existir costillas para que no sea solo una piel, pueda sostenerse estructuralmente. Y solo necesitaría un larguero y punto a modo de estructura interna en toda la longitud de la cruz. ¿Qué ocurre? Como para hacer estructuras aerodinámicas, por así decirlo, de perfiles grandes, de alas principales, esto es perfectamente correcto. El problema es que cuando tenemos que hacer aviones quizás mucho más pequeños con superficies mucho más pequeñas, tenemos que recurrir al método de concha como alternativo. Este se basa en que la parte de dentro del perfil no está vacía. La parte de dentro del perfil está compuesta por también un núcleo de espuma, como el que tendríamos aquí, solo que sin dejar ningún espacio vacío, reforzado, como no, por una capa de material de tejido de materiales compuestos, como podrían ser fibra de vidrio o fibra de carbono, y en vez de largueros tendríamos que aportar lo que vienen siendo fibras unidireccionales en el eje en el que van a soportar las cargas.
Es decir, tendríamos, en vez de tener este larguero aquí, tendríamos una zona aquí y una zona aquí, que estarían hechas, fabricadas de ese tipo de fibra. El ejemplo perfecto es esta cola, que es la cola del avión que está haciendo David Silla. El que tiene hecho David Silla es de fabricación de cartón pluma, que la he omitido completamente en esta presentación, porque después de la experiencia de fabricar un avión con cartón pluma, digámoslo así, que tiene los vuelos contados. En cambio, todas estas estructuras puedes construir un avión que puede aguantar muchas horas de vuelo y no sufra ningún tipo de deformación a lo largo del tiempo. Ahora voy a pasar y quiero que os fijéis. Primero lo que pesa. Y luego quiero que os fijéis en cómo en esta parte tiene el refuerzo estructural y es igual en la otra parte. Y es duro como una piedra. Ahora, ¿cómo se fabrica con método de sándwich o método de concha? Necesitas moldes y es ahí en parte donde se te encarece enormemente la fabricación. Dado que nosotros, para dar esas formas, necesitamos tener una estructura sólida que contenga la forma que queremos dar para que sea, por así decirlo, permanente y definitivo. Estos moldes se pueden hacer de muchas formas. La mejor forma de hacer estos moldes es utilizando bloques de lo que se llama resina mecanizable. Estos bloques comerciales con fabricantes como Sika, famosa marca de compuestos, son muy fáciles de trabajar y muy fáciles de maquinar. El problema es que son absurdamente caros. Como método alternativo a los bloques de resina mecanizable, se pueden realizar moldes de espuma XPS. La misma espuma que se puede usar para hacer este núcleo, como las espumas de aislante de techo que pueden vender en Leroy Merlin, son igual de fácil de trabajar en una máquina como la CNC, como estos bloques. Y no me he traído el molde del Aerolink, pero podría haberlo traído. Pero no lo hicimos con molde. Al final sí que el Pedro Ayala lo hizo. Sí. Está hecho, pero... Sí, está hecho, pero no lo hizo con las fresas que toca y entonces no tiene un buen acabado. Lo de los acabados, todo es tema de qué fresa uses, qué broca uses. El otro es igual. Y bueno, como podéis ver, imaginémonos que este es un perfil simétrico muy gordo. Si se pegan, te quedaría con una forma de perfil. Y ya empiezas a ver que parece que sea un ala y todo y que esté bien hecho y todo. Esto en cuanto a estructuras. Y si tenéis dudas o algo, paradme y preguntadme, sin miedo. Vale. Ahora venimos a algo un poco más interesante. Esta estructura en concha es la que se utilizó para el chimuelo en 2024. Sí, hombre. No es. No te preocupes. No te preocupes. Todos estos datos se pueden acceder y tienen libre acceso. Están en los reports de... Estos son de Aeroudec. No te preocupes, hombre, que tengo cabeza. En 2024 se hizo esta estructura para el chimuelo. Lo malo de esta estructura es que lo que trataron de hacer era poner costillas a los dos lados, en este caso eran costillas de madera de balsa, como las que se podría utilizar madera de balsa como esta para fabricar alas de madera. El único punto es que se transmitían las cargas a través de largueros como tubos de carbono cilíndricos, que se iban insertando unos en otros a hacer una especie de telescopio en toda la longitud del ala. Ahora, imaginemos si tenemos 3,30 metros de ala y tenemos todo un telescopio de tubos de carbono. ¿Cuánto va a pesar eso? Sí.
Como dice un poco en la primera reunión general, un poco el enemigo de todo lo que viene siendo los aviones es el peso. Y entonces este año se va a incorporar un método de diseño de estructuras y fabricación al que se le ha bautizado como método de estructura mínima. ¿Por qué? Porque es lo mínimo que necesita la piel aerodinámica del ala para no desintegrarse cuando esté volando. ¿Y cómo se realiza esto? Volvemos un poco a la estructura en concha, la estructura en sándwich, en la que tenemos un núcleo de una espuma, en este caso es una espuma con base en poliuretano similar, que se pueda malear una vez la pones en un molde y que se pueda amoldar a cierta forma en la que tú necesites, recubierta por la parte de arriba y por la parte de abajo con una fibra extremadamente ligera, casi que parezca papel de fumar, y por dentro reforzada con lo que viene a ser un larguero. Por tanto, volvemos a lo de simplificarnos la vida y volver a la mínima expresión de las cosas a una viga. Una viga es lo más sencillo de hacer. Si ahora encerramos una viga en un perfil, no necesitamos ninguna otra forma de hacer que el avión necesite más refuerzos. Dado que tenemos toda la transmisión de cargas a lo largo de la piel y toda la transmisión de las cargas longitudinales a lo largo de lo que viene a ser el alma de la piel. Aquí en las imágenes, como he mencionado, son del avión del ACC del 24 de uno de los equipos italianos, del que quedó segundo, de Aeroguide. Podéis ver aquí la forma de la viga que se transmite en toda la longitud de lo que viene a ser el panel. Va de costilla a costilla. Podéis ver que por panel solo hay 3 costillas, comparado con la barbaridad de costillas que tiene una ala de madera. Y cómo se une con el otro panel, con en este caso un tubo de carbono como los que se pueden tener en cualquier caso. Aquí podéis ver también doy mucho hincapié en esto de la viga, dado que es totalmente, es una viga. Aquí podéis ver las dos partes superiores, cómo se fusionan con lo que viene a ser la piel del ala y cómo se unen a través del alma de la viga. Vale, ¿qué ocurre? Si este método era caro, este es desorbitantemente caro. ¿Por qué es desorbitantemente caro? Porque no solo volvemos a los materiales compuestos, los métodos de laminación, sino que además este está usando unos materiales compuestos, digamos, el tope de gama. Los metros cuadrados se venden a precio de oro. Y ya no es solo de la piel, es también el de la espuma, es también el de la fibra de vidrio, es también el de los maquinados que usas para hacer las costillas y los largueros. En general, este es el método que se va a utilizar en la ACC26 y es el método que a mí personalmente me gustaría que trataseis de adaptar a un presupuesto reducido como el de las charlas. ¿Cómo hacer eso? No, vale, esto es optimización. ¿Cómo hacer eso? Vale. Hay un método que me he dejado un poco para el último, que vuelve a ser algo parecido a este, que es un método que trajo Alberto, uno de los miembros más antiguos de Extra2 en la Extra Challenge de 2023, que consta de espuma XPS, normal y corriente, como la de aislar el techo, como he dicho antes, y esta está laminada con fibra de vidrio. Esta laminación de fibra de vidrio le da la capa por la que puede sostener diferentes cargas y momentos. Como podéis ver, es muy rígido. Ahora lo pasaré y veréis. Es también bastante ligero. Lo que pasa es que no tiene refuerzos. ¿Qué son los refuerzos en este caso? Desde que Extra2
Hemos utilizado refuerzos longitudinales en lo que vienen a ser las alas y los componentes, los famosos tubos de carbono. En este caso llevaba 2 tubos de carbono, como podéis ver en estos agujeros, de 10 milímetros de grosor, están huecos por dentro, son un tubo vacío, y de 9 milímetros en 8 milímetros en la parte interior. El peso de este panel con los tubos era de unos 250 gramos. Es bastante, es un montón, comparado, por ejemplo, con ese método o este método de fabricación. Pero es lo que pudimos hacer con los recursos que nos dieron el año pasado teníamos una limitación de 400 euros en todo el avión. Solo por darnos un pequeño avance, cuando os toque hacer presupuestos, os toque hacer selección de materiales y tal, los tubos que llevaba el Baifo, que es al avión al que pertenece esta ala, nos costaron unos 87 euros por avión. Todo el juego de tubos que tenía que llevar encima. Eso es una barbaridad de dinero en comparación a, por ejemplo, este método, en lo que a materiales, por así decirlo, a granel se refiere. Por tanto, ¿cómo podríamos adaptar los dos métodos? Imaginemos que tenemos una ala. Tenemos nuestro panel, que bien podría ser un panel con estrechamiento, con un perfil Clarke, famoso perfil de aeromodelismo, vale. En vez de ponerle estos 2 refuerzos estructurales redondos en toda su longitud, vamos a volver a los refuerzos de fibra longitudinal unidireccional. Es decir, aquí. Si tengo yo aquí el perfil, pues en toda la longitud podríamos poner ese carbono que le daría toda la fuerza que necesita a la hora de flexionarse y comprimirse por los 2 lados, claro. Sustituyendo ya todo esto, todos los tubos fuera. Esto se tendría que quedar. Ya lo veremos en la siguiente clase, pero pequeño adelanto, esto es lo que permite que el alerón se mueva. Esto es lo que viene a ser la bisagra, que es otra capa de tela, en este caso de aramida, dado que a base de cortes permitimos que tenga grados de libertad. Como podéis ver, no tiene ningún problema. Se mueve muy bien, no se corta, no se rompe, la aramida basta. Esta aleta, también tiene una tirita de aramida, no sé si lo habéis podido ver. En esta parte de aquí. Tiene una muy, muy finita tira que permite igual su movimiento. Vale. A la hora de convertir esto en un método de estructura mínima, nosotros siempre tendremos que reforzar el borde de ataque, el larguero de lo que viene a ser el panel y el borde de fuga. ¿Para qué? Para que la piel, lo que viene a ser la fibra que va sobre el extra 2 y el intra 2, no se delamine, no se arranque, dado que nosotros pegamos a ese núcleo de espuma la fibra con resina epoxi. La resina epoxi igual no se infiltra bien en los ángulos tan agudos como tiene el borde de fuga, igual no se cuela entre los ángulos de 90 grados. Entonces, una zona sin resina es una zona que no está pegada y es una zona que a lo largo del tiempo podréis quitar como si fuese una pegatina toda la piel. No queremos. Por tanto, bueno, no sé, espero que os haya quedado claro esa especie de adaptación low cost. Vamos a ver un poco la optimización de la estructura. En cuanto a materiales. Los materiales más comunes para hacer aeromodelismo es la madera. La madera de balsa y la madera contrachapada. La madera de balsa, como está hecha esta ala, ahora os la paso, es extremadamente ligera y es extremadamente frágil. Si no la construyes en una estructura lo suficientemente resistente y compleja, como podéis ver, para que pueda aguantar lo que necesita aguantar, si tú coges una chapa de balsa, la puedes romper con la mano. Luego está el contrachapado. El contrachapado es una madera más pesada, pero es una madera mucho más flexible. Aguanta mucho más esfuerzos. Lo que se suele hacer en las salas de madera es un poco mezclar esas partes de la saco con madera de balsa, podría ser todo esto hecho con madera de balsa, y cuanto más nos acerquemos a lo que viene a ser la raíz del ala
que tiene que ser la parte que más aguante, ahí ya cambiaríamos la materia a la madera de contrachapado. En este caso, se cambió al PLA porque se quería ahorrar todavía más peso. El avión con el que participé en la Lanza Challenge de 2024, la Ramona, la famosísima, tenía un problema muy gordo. Aparte de que medía 3 metros de envergadura, es que en el proceso de fabricación tuvimos un momento lapsus en el que vimos lo frágil que era la balsa y dijimos, uy, esto hay que hacerlo todo de contrachapado. Entonces hicimos un ala de 3 metros de contrachapado. ¿Cuánto pesaba eso? Pues 4 kilos. Pesaba 4 kilos. El avión volaba y el avión voló todas las rondas pesando 4 kilos, pero no podía cargar nada porque volaba siempre a M-TOW. Entonces hay que tener mucho cuidado con cuánta contrachapado le metéis. Luego, como hemos hablado, os lo paso, y esto también, el XPS es muy barato y también es muy ligero. Ahora, el XPS sin reforzar por ningún lado no aguanta nada. Es muy frágil, con el dedo lo puedes deformar y ya ha perdido toda su forma aerodinámica y te es completamente inútil. Tienes que reforzarlo, ya sea protegiéndolo con materiales compuestos, ya sea como lo hicimos en el 24, encintándolo todo, pero lo cual supone un gran trauma mental para los pobres que se dedican a encintar todos esos paneles. Y al final del día necesitas meterle refuerzos. Pero funciona muy bien como un núcleo estructural. El cartón pluma del que hemos hablado antes. El mierdón estaba hecho de cartón pluma. Vamos a dejar, tío, tenemos que dejar de llamarlo mierdón. No puede ser. El ratolí está hecho de cartón pluma. Y el fuselaje de la Ramona, pues también estaba hecho de cartón pluma. El problema del cartón pluma es que no es nada flexible. Es una plancha de dos papeles y dentro lleva espuma como la que podría llevar una madera de contrachapado. Para hacer fuselajes, solo pueden ser fuselajes cúbicos, cubos rectángulos extruidos. A la hora de hacer alas, no hagáis alas con cartón pluma, por Dios. ¿Se puede llegar a hacer algo tascando la pluma? ¿Se puede hacer algo? El fuselaje de la Ramona todo era cartón pluma rascada al papel exterior con las paredes con las que les habíamos dejado el relleno. El talgo. Tiene acabados aerodinámicos muy pobres y no se recomienda, dado que hemos ya alcanzado un nivel de manufactura de alto nivel, pues vamos a intentar hacer un avión con métodos de alto nivel. Ahora, plástico, PLA. El PLA pesa mucho. El PLA pesa muchísimo. Cuanto más PLA le metas a tu avión, menos avión va a ser, por lo que sea. Además de eso, es muy sensible a la temperatura. El PLA, para poder fabricarlo, tenemos que derretirlo y luego enfriarlo en otra forma con una impresora 3D. Las piezas, vale, sí, puedes hacerlas muy complejas, puedes hacerlas que formen parte de ensamblajes muy chulos, pero no son muy fuertes. Esos ensamblajes, el PLA no aguanta tanto como pensamos. Al principio en Extra siempre decíamos, las piezas estructurales vamos a hacerlas de PLA, las piezas de unión vamos a hacerlas de PLA. ¿Por dónde se rompían todos los aviones? Por las piezas de PLA. Así que os recomiendo encarecidamente que cuanto menos PLA podáis usar para meter en el avión, en el objeto que esté volando, mejor. Pero ¿para qué se puede usar el PLA? Pues el PLA es muy bueno, por ejemplo, para sustituir la resina mecanizable. Este bloque, aparte de que cuesta muchas horas de máquina y muchas horas de trabajo, se puede ahorrar, y mucho dinero, se puede ahorrar fabricándolo con PLA. No me he traído tampoco el modelo. Madre mía, fatal. El año pasado, en el equipo en el que estaba, a la hora decidimos utilizar un poco el método de sándwich para hacer el fuselaje.
Entonces, lo que hicimos fue construir un molde de 1,20 m de largo, de 2 mitades del fuselaje, las dividimos en los segmentos necesarios para que cupiesen en la cama de la impresora 3D y luego con 2 raíles los unimos y los pegamos. Esto te ahorra todo el trabajo de tener que estar en la máquina vigilando las operaciones que haces con la CNC, pero lo que no te ahorra, y de hecho te empeora un poquito, es el tiempo de postprocesado que le tienes que meter al molde, es decir, todo el lijado, todo el pulido, todo el enresinado que le tienes que meter al molde. A cambio de eso, los moldes el año pasado nos costaron 30 euros en vez de 1.000 euros. O sea, yo lo consideraría mucho a la hora de hacer cualquier cosa a partir de un molde. Metal. Bueno, ¿qué puedo decir? Dado el motor que se os da en la Extra Challenge, con el empuje que se puede tener, evitaría utilizar metal por su... Al final del día es un poco similar a los tubos de carbono, pero encima pesan más. O sea, vale, son objetos de infinita rigidez e infinita dureza, pero encima te meten más peso de los que te van a meter los tubos de carbono. Y luego, pues aquí tenemos los famosos materiales compuestos, en los que tanto en estos años nos hemos ido especializando. Y pues están compuestos de aramidas, fibra de vidrio, fibra de carbono, todos juntados con resina y curados alcanzan una gran resistencia. Aquí tendríamos un avión hecho de cartón pluma en el medio. Las alas incluidas podéis ver que no tiene una aerodinámica nada compleja, de hecho son casi todos son placas planas. El fuselaje es un cubo. Tendríamos aquí un avión hecho quizás de madera de balsa. Con la madera de balsa se pueden obtener formas más complejas a costa del tiempo que le tienes que meter en cortar y ensamblar y lijar. Y tendríamos un ala volante de material compuesto. Sí, creo que es de material compuesto. Que supondría la fabricación de moldes tanto de las alas como del fuselaje, con sus horas de procesado, de laminado y de ensamblado también. Fuselajes. Hemos hablado de alas. Los fuselajes son un poco similares a las alas en el sentido en el que tienen que resistir torsiones y flexiones. Esto se hace mediante el uso de cuadernas y de largueros en toda su longitud. Aquí tenéis pues un poquito varios ejemplos de lo que sería un avión Piper, un ultraligero. Todo es una estructura tubular, como si fuese la Torre Eiffel, de largueros y cuadernas, y luego ya una estructura mucho más compleja de lo que podría ser hoy en día un avión. Es decir, tenemos también cuadernas, largueros, pero además tenemos diagonales y metemos materiales compuestos. Algo muy importante, los aviones han de ser transportables, han de caber en una caja. Esto es el punto más crítico quizás de la fabricación de los UAVs, que es las uniones. Y aquí tenemos una imagen del Chimuelo. El Chimuelo, el avión que se presentó por parte del Extra 2 en la CC del 24, tenía un fuselaje bastante largo de 1,20 m, 1,30 m, y el fuselaje, para poder caber en la caja, se tenía que partir por la mitad. Si no, no entraba. Se partía por la mitad por uno de los puntos críticos, que es entre la sexta y la séptima hora. Eso estaba partido y tenía que separarse y juntarse y volverse a separar y poder volar y que no se partiese y explotase en el vuelo. Las uniones se hacen a partir de, por así decirlo, cada equipo busca, cada maestro tiene su librillo, pero se buscan un poco tratar de ser los puntos esos que se ha mencionado antes, de los puntos donde acaban yendo las cargas de máxima resistencia, pues eso deberían ser las uniones. Por ejemplo, la unión de la cola. La unión de la cola es una pieza muy crítica, dado que la cola le aporta estabilidad al avión. Si no hacemos una buena pieza de unión y se parte en el aire, nos quedamos con un avión sin estabilidad y un accidente.
Esta es la pieza de unión de la cola de chimuelo. La pieza de unión de la cola del chimuelo transmitía todas sus fuerzas a través de un larguero a este punto de aquí. La idea era que sobre este saliente se acoplase todo lo que era la piel de la aleta de la cola. Al final, en esta pieza, lo que ocurría era que todas las cargas se estaban concentrando en este punto, por tanto necesitaron mucho más refuerzos a los lados y no tenían nada de carga repartiéndose por esta parte. Por tanto, ahora se introduce un poquito uno de los temas más críticos a la hora de transmisión de cargas, que no se concentren en un punto. Dado que ese punto estará sufriendo un pelo lindo y posiblemente falle. Las cargas han de transmitirse a través de una superficie para que puedan sobrevivir, por así decirlo. Aquí tenéis otro ejemplo de diseño de uniones. Este funcionó mejor. Este era del avión de... Anto, ¿este puede ser que fuese del avión de Chicken Wings de 2024? Sí. Creo que sí. Sí, creo que sí. Bueno, de todas formas, los de Pesca los mandaré luego. Todos los datos los tenemos subidos en el Teams. Este vuelve a utilizar un tubo de carbono, pero esta vez el tubo de carbono, digámoslo así, la unión no va sobre el tubo de carbono, va a la piel del tubo de carbono. Aquí quizás es la única vez en la que os dejaría agujerear el tubo de carbono, ya que es lo suficientemente grueso como para soportar cualquier tipo de perforación, y dentro irían metidos una serie de anillas, que a ver si podemos dibujarlo. Tendríamos en lo que viene a ser la sección de la cola. Esto es una cola de nube. Imaginemos que tenemos una cola de nube. Y entonces, hay que subir esto un poco. Vaya hombre. Se ha perdido. Y ahora imaginemos que nuestros largueros vienen a parar aquí al centro. Vale. Pues quizás suene un poco contraintuitivo, pero sería bueno incluso que esto es la planta y esto es el alzado. Y quizás sería mejor incluso que no fuesen simétricos. Que la aleta de este lado viniese aquí y la aleta de este lado venga aquí. ¿Y esto por qué? Porque de esta forma lo que podemos hacer es que el larguero atraviese toda la distancia del círculo, de lo que viene a ser el tubo circular, y se puede apoyar no en un punto, sino en dos puntos. Por tanto, acabamos de bloquear toda la fricción. Y si tenemos aquí dentro una estructura que contenga, como está aquí, que contenga lo que viene a ser el larguero, pues mejor incluso. ¿Y por qué dos? ¿Por qué tenemos dos y no una? Si todo va a un larguero grande aquí dentro. Lo mismo pasa con el ala. Ahora que se ve aquí, lo saco de colación. Tenemos dos, al igual que en el ala de XPS. Porque como estamos utilizando refuerzos circulares, ¿qué es un refuerzo? ¿Qué es un tubo prolongado sino un eje? Pues ahora imaginémonos que estamos volando con solo esto. ¿No va a ocurrir acaso cuando el aire impacte que el ala comience a girar sobre un eje que no queremos? A causa de la torsión. Necesitaríamos el segundo posterior más pequeño, que no tiene que sostener ningún tipo de carga, ningún esfuerzo, para bloquear ese giro. Lo mismo ocurre en la cola, lo mismo ocurre cuando tienes este tipo de refuerzos circulares. En el ala de madera, en cambio, al tener un refuerzo más vertical,
esto ofrece toda la resistencia en contra de esta torsión. No viene mal ponerle un bloqueador de torsión, por si acaso, pero en principio no debería bastar con eso. Bien. No estáis muy por equipos, ¿no? ¿O sí, un poco? ¿Sí? Si no, la tarea cuesta un poco por equipos, como a partir de uno de los métodos enseñados, intentar decir, vale, pues a partir de uno de los métodos que os he mostrado, esta sería mi planta alar, aquí iría mi larguero, aquí iría mis costillas, aquí iría mi unión, ese tipo de cosas. Os doy 15 minutos, ¿parece bien 15-20 minutos? Para hacer algo así. Venga. Y luego comentamos.
Bueno, aquí claro, sí, sería división. Sí, en plan, tiene que ir practicando. Empezamos a montar la comercial. No, pero la vida en sí, que cuando la muestra el game, trae ya que la tomamos Mira, los cables para ser los cables para ser lo que es esta línea se raja se raja esto, le pones los cables con celo, lo cual es un apaño funciona. Lo que yo recomendaría para hacerlo bien es cuando tengas un que se dice porque dicen los impuestos cables. Cuando tú tengas el de marcas, dónde tienen que ir las cosas, cuando tienes el almacén, dónde van a ser, dónde vas a poder ser, sí, pero da igual la sensación y el problema es que y luego aquí tiene que ya tenemos X en la cámara. Entonces se lleva a la
Sí, Para vuestra competición. ¿Qué afecta eso a la estructura de vuestro abierto? Bueno, a ver, técnicamente que Vale, cuando vas a darle hacia abajo, lo de la así y ve la pero son muchos sensores de internet. A ver, sinceramente, tenéis 300 puntos de velocidad y
y no los metería yo. Que haya algo que yo no haya porque poner a hacer aviones. O sea, siempre es una grande cosa. Siempre como es un dolor de siempre. Yo, vamos a ver, no lo hagáis. Hermano, es un canario funcionario. Nada, que llevo todo el mundo del taller, coño. Desde no puedo subir con la calabaza. Para que descargue. Bien fiel. No, no estaba. No va a Renfe, tío. ¿No va a Renfe? No, mira. No, Metro Valencia. Han parcheado. Pero espérate, coño. Espérate, coño, que tengo que pagar. No, eso lo pillas. Eso no. Cuando sea invitado, le voy a hacer un ala yo. Si el año que viene hago una ala volante, se me exigirá hacer un demostrado. ¿Quién lo va a pilotar? ¿Marc? Yo. No sé. Yo. Porque yo soy el PEI. no pilotaba las volantes. Yo tampoco. Me gustaría intentarlo, la verdad. No tengo en el año, pero. Aún vuelo de puta. Oye, ponle a la volante dos winglets enormes, pero con control de Aún la volante que sea por el nuevo. Hermano, a ver, winglets sí que yo le pondría porque mejora la estabilidad. Ahora es nuevo, ¿eh? No, pero son muy buenos para el tema de la estabilidad lateral, a la hora de despegue y tal. Ahora es nuevo. No, eso no. Yo no creo que sí. Para hacer eso haces un tele. No, antes que hacer una cola en un volante, hago el biplano ese raro de flecha y flecha y flecha. El biplano de quién era ese. No sé, eran unos chinos. Pero era.
Estoy invitado por mi compañero que no quiero. Si la pregunta se le Clase. A ver, quiero que salga uno por equipo con el dibujo que ha hecho, que lo van a analizar también, así rapidito, en plan, madera, esto, no sé qué. Y el chaval del equipo. Vale, atended un momento. Ahora Marco del equipo 1 va a explicar qué método ha utilizado. No hace falta el perfil, hombre. Vale, cuéntanos. Bueno, Pero cuenta el guión. Bueno, pues nuestra gala estará compuesta de fibra de vidrio, es el material que está hecha esa. Será una forma un poco como así. Y asumo que estará como coated, O sea, recubierto. cerca de una lámina de epoxi o algo. Vale. Así Y el refuerzo, digámoslo así, de punta a punta del ala, ¿con qué lo vas a hacer? Pues a ver, se podría hacer un agujero, hacer una vara de fibra de carbono en medio. Y también estaba pensando que para que no flote, ¿sabes? Para que no se vaya lava, unas pequeñas discos. Bueno, vale, perfecto. Vale. Así es como los 3 años se han estado haciendo aviones. Perfecto.
no hay ninguna crítica. La única crítica igual es un poco cuando mezclas este tipo de refuerzos estructurales con alas tan elípticas, llega un punto en el que tu tubo se sale. Entonces, ahí tienes que intentar inventarte las que no puedes. Si divides en segmentos y haces tubos ciegos, lo que va a pasar es que cuando esto vuela y esto sufre pues, el efecto del vuelo, que se levanta, baja el perfil y tal, lo que estás haciendo es que en el tubo ciego estás dando de sí la espuma por dentro. Entonces llegará un punto en el que cuando tú conectes panel con panel, pues esto va a estar flojo. Claro. Entonces, una forma de utilizar este método y salvar eso es dividirlos. En esta sección central, que es bastante rectangular, no habría ningún problema en utilizar este método de intercusar. Ahora, en estas zonas, ahí tendríamos que hacer una unión. ¿Una unión de qué tipo? Pues quizás se tendría que hacer un refuerzo que sea sólido, que no esté perforado este panel de XPS y que en su longitud tenga el refuerzo, por ejemplo, de aramida, de robin de carbono, de lo que sea, y que se una a estos tubos que van por aquí y por aquí. Eso ya vamos a tener que inventar. O quizá todo tendría que ser refuerzo de robin de carbono, o quizá llevaremos una cosa que iba a decir el equipo 2, que porque me dijeron pero que luego será hecho. Estaba pensando también que podrían dividir esto así. Luego esto ya Justo, vale. coge la trabada que es la... Perfecto. Está muy bien. Y de hecho, porque es un poco lo que iba a explicar un poquito más adelante que abre. Pero sí, aquí lo que vemos, gente que ya queda poquito más. Aquí lo que vemos en este panel, en el cambio de lo que es la curvatura, vemos como en el propio XPS tendríamos que hacer una especie de saco en el que se contuviesen las propias vigas. Y estos sacos se podrían hacer quizás laminando fibra de vidrio alrededor del tubo. Al final usas el tubo como molde y aprovechas esta fibra, por así decirlo, por aquí dentro. Y entonces, cuando esto esté ocurriendo y esté siendo sometido a los esfuerzos del vuelo, ya no estaría en contacto directo con el XPS y lo deformaría. Al final, la gracia de utilizar estos métodos es mantener el núcleo, que es tan débil, lo más entero posible. ¿Vale? ¿Y cómo haría? Ya, no sé, cogería varias secciones. O sea, variando el tamaño. Se me queda con unos palitos y te algún tipo de cubierta. Vale. A ver, habrá menos espacio para carga. Bueno, entre las podemos. Alguna de las otras. Me parece. Bueno, pues muchas gracias, el equipo 1. Me queda un poquito. Aprovecha.
Pero bueno, pero Me falta morro. Ahí está. Falta mucho por lo Ya, no, pero si lo cambian, Sigue faltando morros. ¿qué no está aquí? Sí, no sé. Me falta muchísimo. Bueno, no sé si estáis viendo desde casa. Mejor que no. Está siendo grabada. Hace falta supervisión, solo quiero las. Vale. Ahora, Ari, ¿nos cuentas cómo es tu estructura y de qué está hecho el avión? A ver, el avión, el fuselaje, la idea es que sea de fibra de carbono y las alas de fibra de vidrio. Y esto que veis aquí es cómo lo vamos a encastrar. Estábamos pensando, porque JP el otro día me explicó cómo hacerlo, en vez de usar las varillas de carbono típicas, usar una especie de núcleo de no sabemos aún qué material, recortado, y meterlo dentro de lo que es el perfil para aligerar un poco y que siga manteniendo esa rigidez. Y para meterlo, pues simplemente dejar un agujero y encriptar. Vale, perfecto. Y vale, vamos a ahondar un poco a eso porque me interesa que lo veáis esto. Vale, tenemos una planta, tenemos usos. Decimos, vale, quiero hacer el método de estructura mínima, pero no tengo el dinero para hacerlo con los materiales con los que se tendría que hacer. Vamos a aplicarlo a una versión low cost. ¿Cuál sería esa versión low cost? Esa versión low cost, al final del día, constaría siempre como un núcleo ligero y muy poco denso, como es, por ejemplo, el XPS. Y una vez tenemos el perfil de XPS, al final el perfil solo tiene que aguantar la forma. No tiene por qué resistir esfuerzos estructurales. Lo que sí que tiene que resistir esfuerzos estructurales es esa viga que va en el centro. Pues, ¿y si partimos el perfil? ¿Cómo? ¡Oh! Hemos partido el perfil, no pasa nada. Si partimos el XPS, dentro de lo que es, o sea, si le quitamos un pedazo al XPS y lo que es dentro del XPS le ponemos un núcleo, podría ser, por ejemplo, un núcleo de madera o otro núcleo de espuma, de una espuma diferente, de un poco más de resistencia, toda envuelta y laminada de fibra de carbono, de un gramaje gordito, o sea, barata. Digamos que esto va en toda la longitud del panel, utilizando
Ahora se ve muy grueso, pero en verdad imaginaos que es solo una fina capa que vaya por aquí encima, así plana, para hacer la forma famosa de la viga. Y esta se haría con los rodillos diferentes de carbono. Vale, ahora tenemos claro cómo hacer los paneles. Imaginémonos que esto, en vez de ser blanco, pues es igual negro, y es que hay una madera partiéndolo por en medio todo, reforzándolo a modo de viga. Y por encima, la parte superior lo que llamaríamos spar cap, porque al final una viga en inglés es spar, y esto sería el cap. Esto sería el... ¿Cómo se llama en inglés? En castellano se llama alma. El web. El shear web. Y nada, esto es la parte superior y la parte central. A la hora de hacer las uniones, podríamos adaptar el tubo metiéndose en tubo. ¿Cómo? Pues podríamos hacer el viga metiéndose en viga. ¿Cómo? Podríamos quitarle otro pedazo solo en las partes de la unión. En las partes de la unión podríamos quitarle otro pedazo. Aquí y aquí. Y podrían ser una especie de cajitas hechas de fibra de vidrio laminado, utilizando como molde, qué mejor sino que la propia viga en la que se tiene que, la propia viga que tiene que encajar ahí dentro. Esto. Entonces, ahora tendríamos un panel curvo, hecho con máquina, dos mitades partes que hemos unido con fibra y las hemos laminado, que tiene un refuerzo que va de aquí a aquí, que sería este refuerzo, y que quizás sobresale por aquí. Así. Y esto se metería en este cajoncito que tenemos dentro del panel de XPS. Esto es un poco terreno pantanoso en el sentido de que no lo he hecho, no lo he visto hacer nunca, pero quiero que lo hagáis y quiero que lo probéis porque creo que es una muy buena forma de hacer esa adaptación a low cost, que es la idea. Y es lo que creo que por donde quiera hacer el equipo 2 lo explicaré más en detalle en la siguiente clase. Y ahora, por favor, equipo 3, que alguien salga a enseñar el otro avión. Aquí. ¿Dónde has dejado la tiza, Ari? ¿Dudas? ¿Cuestiones? ¿Algo? Es el momento. Sí, le falta uno. Un poquito menos. Ahora sí que le falta uno. Qué padre estamos. Y a Ari le sobra amor, tío. Ari le sobra amor. Será cabrón. Y con un poquito de trimalito ahí en el elevador. Y bueno.
bueno, este sería nuestro avión. Hemos decidido que las alas van a ser de fibra de vidrio y el cuerpo de fibra de carbono y va a tener un larguero, bueno, que supongo que tendrá que estar dividido por aquí a la mitad para que entre en la caja. Y luego otro más pequeño porque tienen que entrar los alerones. Vale, a mí las dudas que me vienen viéndolo es cómo vas a dividir los largueros para que entren. ¿Cómo vas a hacer esa unión? Habíamos pensado que un tubo más de un diámetro mayor y acoplar los dos tubos más finos de un medio. Vale, O sea, si hay como aquí un tubo más largo. ¿Y la piel has dicho que la harías de fibra de vidrio? Sí, habíamos dicho de fibra de vidrio. Y todo eso que veo son costillas de madera. Sí. Vale. Ten en cuenta que como estarías usando ahí, digamos, un material bastante duro y resistente como es una piel de fibra de vidrio, puedes quitarle muchas costillas. Vale. O sea, al final, como en el avión de madera, la piel es un plástico termorretráctil de nylon, necesita costillas para que ese plástico mantenga la forma. Pero si digamos que tú ya le estás dando la forma con un molde a esa fibra de vidrio, te podrías quitar la mitad de las costillas fácilmente. Vale. O incluso un poquito más. Y veo que los 3 aviones que habéis hecho tienen la cola escoba. La cola escoba, ¿el tuyo? O sea, la cola escoba es porque, digamos que el molde del fuselaje, si se hace de fibra de carbono, casi. ¿Dónde estaba el aquí? La cola escoba es porque los moldes de lo que es hacer un fuselaje van aquí. Entonces, sí, vale, perfecto. Te ahorras todo esto de moldes. Y podría ser esto un tubo. Simplemente tener aquí de un tubo de aquí a aquí para que haga el guiado y ya está. ¿Cuál es el problema de hacer eso? El problema de hacer eso es que tú tienes que unirlo otra vez a otro tubo más grande, un diámetro mayor, en el que se acople. Y a ese tubo lo que tienes que hacer es meterlo en 2 cuadernas o más que lo fijen y lo alineen con el este. Y no solo eso, sino que además te tienes que meter una abrazadera para que este tubo no se meta. Alternativa. Esto supone meterle peso al avión. Efectivamente será una piedra. Y si no os lo creéis, pues os recomiendo venir a la prueba de vuelo del sábado por la tarde, porque el Baifo está hecho así y el cangrejo también, y aguanta las Gs que le eches, sin problema. Ahora, si tú quieres hacer un avión ligero, dado que el peso es un elemento muy competitivo, lo mejor, a mi parecer, sería hacer un fuselaje completo en el que sí, vale, estoy gastando más dinero porque estoy haciendo un molde que llega hasta el final. Pero a cambio, para hacer esta estructura solo tengo que meterle las 2 semillitas, por ejemplo, de las que he hablado antes para el encastre de la cola, y una unión, por así decirlo, de cuadernas atornilladas, por ejemplo, en todo lo que es este ensamblaje. Y no lleva nada aquí dentro, solo los cabos. Entonces, en verdad pesa lo mismo, incluso un poco menos aquel que esto, y te estás ahorrando puntos de fallo y complejidad, que es al final por donde se va a romper un avión. Ahora os quería enseñar, que ya que está aquí, este es el Favara. El Favara es el avión que llevó Extra 2 al ACC del 22. Este avión era un avión que mezclaba un poco, justo como el vuestro, literalmente como el vuestro. Es un avión que mezclaba el hacer un ala de madera con hacer un fuselaje y uniones de fibra de carbono y PLA. Y nada, estaba hecho para transportar bolsas de sangre, dado que su fuselaje tenía un poco una forma de fuselaje sustentador, de aquí saldría la cola, y luego aquí debajo tenía una especie de zona de carga, por así decirlo. Está en el taller de todas formas, lo podéis ver, que se abría por aquí atrás. Aquí
las alas venían y se unían a dos agujeros de bastantes de fibra de carbono. Entonces, utilizaba algo un poco diferente a esto. En vez de que, digámoslo así, los largueros salgan de las alas y se unan en el medio, tenía dos largueros que salían del medio y se unían en las alas. Y esto lo que hace, porque a mí lo que me preocupa un poco de ver esto, es que todos los esfuerzos van aquí y van este aquí y este aquí, a un punto. Y un punto suele ser sinónimo de punto de fractura. Entonces, si lo hacemos al revés y llegan los dos largueros del ala, y ahí lo he hecho al revés. Si salen los dos largueros del ala y digamos que se meten, o sea, aquí no hay discontinuidad, o sea, son dos largueros continuos, y se meten en las alas. Sí. Ahora, en vez de 2 puntos, pues estamos duplicando la superficie porque tenemos 4 puntos a donde van las cargas. Está más separado, más repartido, tiene más posibilidad de aguantar más esfuerzos. Entonces, este avión tenía, como podéis ver, este avión era de nylon, o sea, ala y nylon, recubierto, no tenía ningún recubrimiento de material compuesto. Y como podéis ver, las pocas costillas que lleva. Sí, el borde de ataque. Me dicen por el pinganillo que el borde de ataque, como podéis ver, está en más oscuro. Sí que tenía, le hicieron un pequeño molde, creo. Pero se puede hacer con madera de balsa y mucha materia. Sí. Otra opción es, nada, tú coges un pedazo de rectángulo del borde de ataque, le das el dibujito de... Incluso hay algunos que lo venden, creo. Sí, hay algunos que lo venden. El equipo 5 el año pasado los tenía comerciales. Tú lo que puedes hacer es tener el chunk entero de madera de balsa, le dibujas con la forma que te quieres quedar y empiezas. Y luego todo esto, a lijar. Sí. No se queda nada mal, ¿eh? O sea, aunque parezca así muy deprisa y corriendo el método, la verdad es que no se queda nada mal porque el ala de Sisi es así y el ala de la Ramona también era así y tenía bastante muy buen acabado en lo que venía a ser el borde de ataque. Uy. Y nada. ¿De verdad no tenéis dudas? Sorprendido. Pues hasta aquí la clase de hoy. Habéis picado todos, ¿no? Vale. No,